Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Una tarde bendecida con mucha lluvia, gracias al Señor. Y aquí estamos nuevamente preparados para compartir la palabra de Dios con todos los que estén conectados en este momento. La gloria sea para el Señor, siempre dando gracias por la oportunidad que nos da de servirle, porque cada oportunidad es una bendición poderle servir a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a compartir un tema muy conocido por nosotros. Es un tema que se utiliza para evangelizar, pero vamos a ver un poquito más allá. Quiero enfocarlo desde el punto de vista de la carga que debemos tener nosotros por las almas perdidas. La carga que tenía Pablo para la salvación de su pueblo, que es la carga que debemos tener cada uno de nosotros, que ya hemos conocido a Cristo, por cada una de las personas que conocemos y las que no conocemos también, que aún no son salvos, porque no se les ha presentado el Evangelio, la palabra de Dios, para que ellos conozcan de Cristo. Así que, hermanos, la salvación es tanto para judíos como para los no judíos. Hemos visto el estado actual de Israel. El estado actual de Israel que presenta Pablo aquí es un estado de perdidos. Es una condición sin Cristo. Están perdidos porque no conocieron a Cristo. Así como los gentiles o no judíos lo están si no conocen a Cristo. Dios les ofreció su justicia libremente por medio de Cristo, pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Asimismo, hoy en día, los no judíos presentan esta condición. Dicen creer en un Dios en base a sus propias obras, pero realmente no conocen la justicia que es por Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servir. Te damos gracias, Señor, por la lluvia. Si tú la estás mandando, tú sabes que la necesitamos. Padre, permítenos y danos el discernimiento para poder compartir este pasaje de tu hermosa palabra. Toca los corazones de cada uno de nosotros para que tengamos presente que tenemos una responsabilidad y una carga, así como Pablo la tenía por su pueblo, de llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien escuchando esta enseñanza y no ha conocido de Cristo, que hoy sea el día en que entregue su alma a Cristo y pueda decirle que acepto como mi único y verdadero Salvador personal. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo, Señor. Tú eres grande. Tú eres misericordioso. Tú eres clemente. Tú eres todo para nosotros. Sin ti no somos nada. Pero sabemos que tú estás con nosotros hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Quiero iniciar esta enseñanza partiendo del capítulo 9 y versículos 30 al 33. Es necesario que vayamos allá un poquito para entender por qué Pablo está escribiendo de esta manera. Y debemos aclararte que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos son 3 capítulos de la epístola a los romanos que Pablo dedica a su pueblo Israel, pero que está rico en enseñanza para nosotros, porque podemos aplicar de esta enseñanza a nuestra vida
y también compartir las cargas que Pablo sentía por su pueblo. Dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será, el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos tenían una meta loable, y era que querían honrar a Dios. Sin embargo, optaron equivocadamente por una rígida ley, por la obediencia a una ley. Algunos decidieron o se dedicaron más a la ley que a Dios. Ahí estaba su error. Pensaron que se cumplían la ley, Dios tenía que aceptarlo. Ellos no vieron en las escrituras que enseñaban que la salvación es por fe y no por esfuerzos humanos. La piedra de tropiezo de que habla aquí es Jesús. Los judíos no creían en él. Hoy en día y a través de la historia de la humanidad, muchos tropiezan con Jesús porque los valores de Cristo están opuestos a los valores del mundo. Cristo espera humildad y muchos no están dispuestos a humillarse delante de él. Cristo demanda obediencia y muchos no están dispuestos a someterse a su autoridad. Los judíos decían creer en Dios, pero rechazaban a Cristo. No eran salvos y por eso Pablo luchó tanto por enseñarles de Cristo. Sabemos, hermanos, que sin Jesús nadie puede entender a Dios ni llegar a Dios, ya que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No podemos dirigirnos a Dios por otro medio. Cristo dijo: yo soy la verdad y el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único mediador es Cristo. No es la ley, no son las obras las que pueden darnos la salvación. Es a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Los judíos, como cualquier otra persona, pueden hallar la salvación, pero solo a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra vía. La salvación para la humanidad solamente está en Cristo. Y eso lo sabe usted y lo sé yo, hermano que me estás viendo. Pero tenemos una responsabilidad. Tenemos una carga, debemos tener una carga en nuestro corazón. Y eso precisamente es lo que nos enseña Pablo aquí en este capítulo 10. Y noten cómo comienza él el capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué tremendas palabras. El anhelo de mi corazón, dice Pablo. Él había conocido a Cristo camino a Damasco. Desde entonces, él se convirtió a Cristo.
Su mente, su entendimiento fueron abiertos. Ahora sabía, sentía la salvación, era salvo, pero ahora tenía una carga en su corazón. Sabía que sus parientes en la carne no eran salvos, porque no habían aceptado a Cristo. Y por eso él dice, el anhelo en su corazón y su oración a Dios era por salvación a su pueblo. Ellos, en lugar de vivir por la fe en Dios, establecieron sus costumbres y tradiciones, añadiduras a la ley de Dios, con el afán de ser aceptos a Dios. No es la ley, no son las obras, no son las añadiduras humanas. Está escrito, solo Cristo salva. Él fue el que murió en la cruz y resucitó el tercer día para nuestra redención. Pero Pablo tenía esta carga. Él era fiel testigo de esto. Y por eso anhelaba llevarle la palabra de Dios a su pueblo. Por eso compartía la palabra cada día en las sinagogas también. Aún en todos sus viajes, él primero llegaba a las sinagogas a compartir la palabra de Dios, porque el anhelo en su corazón era que Israel conociera a Cristo y fueran salvos. Mira un momentito Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y versículos 44 al 47 lo que nos dice. Dice la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué versículos más tremendos. ¿Por qué era necesario que el evangelio fuera antes a los judíos? Dios planeó que a través de la nación judía el mundo conociera el evangelio. Pero ellos no quisieron aceptar su papel. Pablo, como judío, amó a su pueblo y quiso darle toda oportunidad para que se unieran en la proclamación de la salvación de Dios por medio de Cristo. Pero muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, ni entendieron que Él era el que ofrecía la salvación a cada uno de nosotros. Judíos o no judíos, aquel que va por fe a Cristo será salvo. Lo importante para nosotros, estamos leyendo este pasaje y vemos la carga de Pablo. Pero mis hermanos, esa debe ser su carga. La carga de nosotros que hemos conocido a Cristo también debe ser, y nuestra oración por salvación para aquel que no conoce a Cristo. Yo siento aquí como Pablo vivía esta intranquilidad por su pueblo. Él tenía una carga. Y la pregunta que yo me hago, ¿usted tiene esta carga, hermano? ¿Tiene usted la carga en su corazón y su anhelo es para que otros sean salvos?
Es importante que si usted es salvo, usted también va a tener esta carga. Y no se va a quedar callado. Usted va a hablarle de Cristo. En esta declaración podemos ver algunos aspectos importantes que él habla de su pueblo, Israel. Israel tenía una religión, es más, habían varias. Tenían religión. Era un pueblo religioso, pero no eran salvos. Es la misma situación que se vive hoy en día. Hay muchas personas que tienen religión, pero están perdidos porque no han conocido el verdadero Dios por su fe en Cristo. Aún en las iglesias locales, probablemente hay miembros de la iglesia, de las iglesias, que no son salvas porque solo son religiosos. Hay que tener cuidado con esto. Simplemente actúan como miembros de un club religioso social, pero no aceptan la justicia de Dios, que es por Cristo. El hombre puede aparentar ser muy religioso y sin embargo está perdido porque no ha conocido la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Israel tenía religión, pero necesitaban ser salvos y aún lo necesitan. Tenían religión, pero no tenían la justicia de Dios, que es por Cristo. Tenían más que cualquier nación, pero aún así estaban perdidos. Por eso el deseo de Pablo era que Israel fuera salvo. El deseo de nosotros y nuestra carga también debe ser para que todos sean salvos. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es la carga en su corazón? ¿Será también para que todos sean salvos? Hay otro aspecto aquí importante que destacar y que Pablo no nos habla. Israel podía ser salvo. Pablo lo entendía. Por eso él está orando. Dice, orando en el Espíritu y en su corazón, porque él sabe que si los judíos se vuelven a Cristo, serán salvos. El mismo Pablo era una prueba fehaciente de esto. Hoy en día, cualquiera que busque de Cristo por fe será salvo. Y no importa cuál sea su condición. Pero alguien tiene que hablarle del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el problema. Ahí está la gran comisión para nosotros. Cualquiera que busque a Cristo por fe será salvo. Pero ¿cómo van a buscar de Cristo si nosotros no les hablamos de Él? La carga que tenía Pablo debe ser la carga que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Y nuestro anhelo es para que todos sean salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros tenemos una tarea. Tenemos que llevarles el Evangelio de Cristo. Los israelitas hoy en día están en la misma situación ante Dios, como muchos de los no judíos. Están perdidos sin Cristo. Y eso nos lleva a la conclusión de que deben ser evangelizados. Como dijo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así está el mundo, hermano. Y si usted y yo conocimos de Cristo, somos salvos. Nuestro anhelo en nuestro corazón y nuestra oración es por salvación para todo aquel que no conoce de Cristo. Cualquiera que sea la persona, no importa cuál sea su posición social, no importa qué iglesia asista, no importa sus buenas obras o el color de su piel o su nacionalidad,
si está sin Cristo, está destinado al infierno. Y esa debe ser una carga en nuestro corazón. Los judíos deben recibir el evangelio como el resto de los seres humanos también lo deben recibir, porque Dios está dispuesto a mostrar hoy su gracia y misericordia a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 allí en Romanos 10. Dice el versículo 2, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay muchas personas que parecen tener deseo ferviente de servir a Dios y que incluso proclaman hacer todo en el nombre de Dios. Sin embargo, todo lo que tienen es un activismo religioso. No son salvos. La salvación es por nuestro Señor Jesucristo, y la salvación en nuestras vidas se nota, se ve, se percibe y se ve en acción cuando tenemos el anhelo por las almas perdidas. Los judíos tenían celos, y Pablo lo dice muy bien allá en Filipenses, pero no tienen a Cristo. Así muchas personas allá en el mundo tienen celos de Dios, pero no conocen a Dios, porque no han ido a través de Cristo a conocer de ese Dios. Dice el versículo 3 al 5 allí mismo, porque ignoraban la justicia de Dios, note, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Solo por la muerte de Cristo podemos ser justificados, pero los celos de los judíos y del mundo inconverso hoy en día es por un Dios que no conocen, porque no tienen a Cristo, no han conocido de Cristo. Es por eso que cuando leemos ahí en el versículo 1 el celo y la oración de Pablo, nos debe traer ese compromiso a nosotros también de actuar y llevar el evangelio a los perdidos y orar por ellos para que sean convertidos. Sería bueno que nosotros en esta noche estemos orando por todas las personas que conocemos y muchos de los cuales han ido a la iglesia y no han regresado, que oremos para que ellos conozcan de Cristo y sean salvos. Es importante recordar cuál es la clave que enfrenta cada persona en su realidad espiritual. Y la clave son las siguientes preguntas. Normalmente la utilizamos para evangelizar. ¿Tiene usted a Cristo Jesús? Es una pregunta que usted debe hacerle a sus amistades. ¿Ha aceptado usted la justicia de Dios que ofrece a través de Cristo Jesús? Alguien tiene que enseñarles. Alguien tiene que decirles la verdad y decirles: yo voy al cielo porque Cristo murió por mí. Él fue sepultado y resucitó al tercer día para salvación de nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para que yo pudiera ser declarado justo. Esto hay que enseñarlo. Cristo es perfecto y Él es mi justicia. Y algún día iré al cielo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. Esto debemos enseñarlo, hermanos, para que la gente no siga teniendo celos de un Dios al cual no conocen porque no han ido a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo oraba para que su pueblo entendiera esto, pero además de esto, era su carga en su corazón. Yo no sé cuál es su carga, hermano, pero si usted es salvo,
usted debe tener una carga grande en su corazón por todas las personas que usted conoce y que no son salvos, porque no se les ha hablado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo anhelaba y oraba para que su pueblo fuera salvo, nosotros debemos llevar esta carga en nuestros corazones por todos los que están sin Cristo, sean judíos o sean gentiles. Aún, hermanos, ¿cuántos en nuestra familia están perdidos porque no conocen de Cristo? ¿Cuántos de nuestras amistades conocidos están perdidos en el mundo porque no conocen de Cristo? Y muchas veces, cuando los vemos y los oímos hablar cosas, solo nos reímos o nos quedamos callados. No, hermano, tenga la carga que tenía Pablo y háblele de Cristo a todo el que usted sabe que no le conoce. Miren Romanos 9 y versículo 1 al 3. Romanos 9, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo muestra su preocupación, muestra su tristeza por sus hermanos judíos. Él sabe que solo pueden ser salvos si conocen y aceptan a Cristo. Tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón, dice aquí, por su pueblo. Él conoció a Cristo y Cristo le salvó, pero él sabe que su familia en la carne necesitan ser salvos. Y usted, hermano o hermana, ¿tiene esa tristeza en su corazón? ¿Tiene ese continuo dolor en su corazón por aquellos familiares suyos que no conocen a Cristo? ¿Tiene esa tristeza y ese dolor por aquellas amistades suyas que no conocen a Cristo? Hermanos, tenemos que hacernos un autoanálisis y no conformarnos siendo egoístas, simplemente diciendo que yo soy salvo, pero no sufriendo el dolor por aquellos que no son salvos todavía. Pablo nos da una gran lección aquí. El dolor, su tristeza, su anhelo y su oración son por salvación de su pueblo. Y yo te pregunto, hermano, tu dolor, tu tristeza, tu anhelo y tu oración son para que todos los que no conoces que no tienen a Cristo sean salvos. ¿Estás llevando tú esta carga? Sería bueno que tomemos el ejemplo de Pablo aquí. Pablo dice que él preferiría considerarse anatema con tal de que sus parientes fueran salvos. Estaba dispuesto a recibir el castigo con tal de que sus hermanos fueran salvos. Yo no sé si tú estarías dispuesto a sacrificar algo de tu vida para que tus amigos y tus parientes también sean salvos. Pablo muestra un profundo amor por su pueblo. Así como Jesús se sacrificó por todos nosotros, Pablo estaba dispuesto hasta el sacrificio por sus hermanos en la carne. Esta es la carga que usted y yo debemos tener también. Debemos tener compasión por el mundo perdido. Cristo tenía compasión por las ovejas perdidas. Debemos orar por ellos para que también sientan la necesidad de conocer a Cristo. Pero además de orar, debemos tener la carga en nuestro corazón y actuar
y llevarles el Evangelio de Cristo. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Pablo estaba sufriendo esto. ¿Y usted está sufriendo por los perdidos? Yo sufro mucho por mis familiares y los conocidos que no tienen a Cristo. Y procuro mandarles devocionales, versículos bíblicos, para que conozcan de Cristo. Los devocionales diarios, yo no sé si usted lo está viendo, pero yo sí, en este momento tengo casi 30 contactos los cuales están recibiendo estos devocionales. Yo no sé ustedes, ya veo que ni siquiera amén dicen, pero Dios tiene un propósito detrás de todo. Ya veo que más bien dicen amén cuando le presentan una figurita ahí en el WhatsApp. Pero mediten en esto. Como cristianos, si nosotros no tenemos carga y dolor y anhelo por las almas perdidas, no nos deberíamos llamar cristianos, porque eso es algo natural en la vida de todo cristiano. La salvación es para todos. La salvación es para el judío, pero también para los gentiles. Solo tenemos que presentarle a Cristo. Tenemos que llevarle las buenas nuevas de salvación. Y ellos solamente tienen que recibirlo y aceptarle como Salvador personal. Abrirle su corazón. Pero ¿cómo lo van a hacer, mis hermanos? ¿Cómo? Y no me voy a cansar de predicar esto. ¿Cómo van a recibir a Cristo si usted y yo no le predicamos a Cristo? Es una carga que tenemos que llevar todos en nuestro corazón. Mire Romanos 10 y versículo del 8 en adelante. Dice la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo del 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos. Tenemos la palabra y la tenemos muy cerca de nosotros, pero tenemos que predicarla. Tenemos que predicarla para que las personas que no conocen a Cristo conozcan esto y lo digan. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto hay que predicarlo. Muchos, hermanos, y qué dolor me da a mí cuando un cuerpo inerte en un ataúd está delante de un pocotón de gente ya muerto y lo rocían por encima para pedir perdón por los pecados de esa persona. ¡Qué mentira! Dice aquí que si confesares con su boca, y los muertos no pueden confesar con la boca, bendito sea el Señor. Pero la culpa es nuestra porque no estamos predicando. Tenemos que hablar la verdad. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto tenemos que enseñarlo. La salvación es para todos, pero tenemos que predicarla. Miren el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Claro que no, porque será salvo. Habrá regocijo en los cielos. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El mismo Señor es rico en bendiciones espirituales. Solo está esperando que invoquen su nombre para salvarlos. Y usted y yo tenemos que predicar esto. Yo sé que usted es salvo,
pero tenemos que hacer algo más. Sigue diciendo el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, todo. Subraye la palabra y muéstresela a las personas. Todo aquel que invocare. ¿Sabe quién dijo esto también en el Viejo Testamento? El profeta Joel. Así que esto no es nada más del Nuevo Testamento. Es una promesa que está disponible para todos, para que acepten e invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entonces sean salvos. Tanto el judío como el no judío necesitan invocar el nombre del Señor para ser salvos. Esto es bíblico, esto es Biblia, esto no es cuento, pero hay que enseñarlo, hay que predicarlo. Tiene que haber mensajeros del Evangelio. Sí, hermano, tienen que haber mensajeros del Evangelio para que todo el que escuche invoque el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo te hago, ¿te consideras tú un mensajero del Evangelio? Si eres salvo, si eres cristiano, si eres creyente, deberías serlo. Todos los creyentes debemos ser mensajeros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo lo está escribiendo, nosotros debemos vivirlo y hacerlo. La gente necesita salvación. La gente está sufriendo. Muchos enfermos, muchos contagiados, muchos están yendo al infierno porque usted y yo no hemos hecho nuestro trabajo. Tenemos la obligación y la responsabilidad de ser mensajeros del Evangelio para que otros invoquen el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y no estén esperando a morirse para que entonces, después de que está muerto, alguien pida perdón por ellos, porque eso no es bíblico. Cada quien tiene la libertad de invocar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo estando en vida. Después que muere, ya es tarde. Hagamos algo, hermano. Tienen que haber mensajeros. Desde hoy en adelante, hermano, considérese un mensajero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comience a trabajar en su nuevo papel de mensajero del Señor y lleve la palabra de Dios a todo el que usted pueda. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír, a fin de que crean. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo van a invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no hay quien lleve el mensaje? Y usted y yo tenemos el mensaje. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Por eso Pablo siempre iba a las sinagogas primero, porque él tenía una carga por su pueblo. Hasta que lo despreciaron, le contradecían, lo ultrajaban, lo golpearon, lo pusieron en la cárcel, pero él continuó predicando la palabra de Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros, hermanos? Es maravilloso alcanzar a muchas personas con la palabra de Dios. Esto es hermoso. Es un trabajo maravilloso. Es maravilloso llevar las buenas nuevas de salvación y traer almas a los pies de Cristo.
Esto es un trabajo digno y un trabajo que paga bien, porque nuestra paga está en el cielo. Allá vamos a disfrutar los galardones por nuestro trabajo aquí en la tierra. Pablo conocía muy bien su responsabilidad. Pablo sufría el dolor de su pueblo porque no conocían de Cristo, y Pablo anhelaba y oraba para la salvación de su pueblo. Grábese estas 4 palabritas en su corazón en esta noche. Usted tiene que sufrir la carga en su corazón por las personas que no conocen de Cristo. A usted tiene que dolerle en su corazón por las personas que usted conoce que no son salvos. Lo triste es que después que estas personas, muchas personas que conocemos nosotros, cuando mueren lo invitan a usted a sepelio y usted vaya a oír mentiras. Haga ahora algo. Que su anhelo sea por las almas perdidas. Que su oración y ruego sea por las almas perdidas. Y que su dolor en su corazón sea por alcanzar personas para Cristo. Pablo entendió esto muy bien. Y en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, mire lo que nos dice. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Noten eso. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa era su carga. Pero algo importante. Somos deudores. Él sentía esto porque él había conocido a Cristo y sabía que tenía que llevar el evangelio a otros lugares, en este caso a Roma. Era su carga y era su responsabilidad. Nosotros debemos sentir lo mismo. ¿Cuál es su carga, hermano? Debemos sentir que somos deudores ante muchas personas que no son salvas. Somos deudores. Grábese la palabra. Somos deudores ante muchas personas que no son salvas. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Romanos 10, versículo 14 al 17, termina diciéndonos: ¿cómo pues se invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, hermanos? Esto es nuestro trabajo. ¿Cómo invocarán? El 13 dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar sin haber quien les predique? Si no han oído de eso, ¿cómo oirán? Si no hay quien les hable de Cristo. Y dice el 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y déjeme decirle algo, aquí dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Déjeme decirle algo, hermano, ya usted fue enviado a predicar la palabra de Dios. Usted fue salvo ya. Ya usted fue llamado. El problema es que a veces somos de oídos sordos y pensamos que la salvación es decir, yo soy salvo, yo acepté a Cristo y ya, se acabó. Usted ha sido llamado para hacer un trabajo.
tenemos que hacerlo para que otros oigan de Cristo, para que otros escuchen del Evangelio. Dice el 16 más, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es cierto. Puede que usted le hable la palabra de Dios a muchas personas, pero unos no van a creer. Pero hermano, el hecho de que usted diga no van a creer no quiere decir que no haga el trabajo. Usted tiene que hacer el trabajo. Ya será cuestión de cada quien con Dios. Pero usted haga el trabajo, porque por eso cierra el 17 de este pasaje diciéndonos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos salvos por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a tener fe si no han oído de la palabra de Dios? La fe es por el oír. ¿Cómo van a oír si usted y yo no vamos a predicar la palabra de Dios? Ya desde que abrieron todo el día para las mujeres y los hombres, ya hay muchas de nuestras iglesias que están saliendo en grupos los sábados de hombres a llevar la palabra de Dios. Y cuando es de mujeres, grupos de mujeres a llevar tratados y repartir la palabra de Dios. ¿Qué usted está haciendo? ¿Cómo invocarán el nombre de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Te dejo esta carga en tu corazón, hermano. Yo sé que tú has leído muchas veces este pasaje, pero a veces leemos, pero no leemos, porque no meditamos lo que Dios nos dice. ¿Cómo invocarán el nombre de aquel de quien no han oído? Oyen muchas cosas en el mundo, pero no oyen de Cristo. Tú y yo tenemos una responsabilidad. La salvación es para todos, pero usted y yo tenemos un compromiso. Hablemos de Cristo para que otros oigan y sean salvos. Lleve la carga en su corazón, la carga de Pablo, el dolor y la tristeza en su corazón y el anhelo en su corazón y su oración que sea por todos los que no conocen de Cristo. Que Dios les bendiga.